En el vídeo anterior en el que explicábamos la base de la ANOVA, vimos que hacer muchos t-test para hacer comparaciones traía problemas de fiabilidad y que necesitábamos una prueba que hiciera muchas comparaciones de golpe, precisamente la ANOVA. Pues si tenemos una variable cualitativa con muchos niveles, tenemos la misma situación. Podemos hacer las comparaciones a base de muchos prop test, lo que trae idénticos problemas. Necesitamos una prueba que haga muchas comparaciones cualitativas de golpe. Esta es la prueba, es el G cuadrado de bondad de ajuste. ¿Y qué es lo que veremos en este vídeo? Como es nuestra costumbre, partimos de un ejemplo. Tenemos dos dados y queremos saber si al tirarlos obtenemos los valores predichos por la teoría de probabilidad. Los tiramos 360 veces y obtenemos la siguiente tabla. El 2, que teóricamente tendría que salir 10 veces de las 360, pues sale efectivamente 10 veces. El 3, que tendría que salir 20 veces de las 360, ha salido un poco más, 23. El 4, que tendría que salir 30 veces, sale también 23. Y así, el 12, que tendría que salir 10 de las 360 veces, ha salido 9. Gráficamente vemos que en general se ajusta, aunque hay algunos casos, como el del 4, el del 7 o el del 8, donde se desvía notablemente. Pero puede ser perfectamente normal esto. O quizá no. ¿Cómo podemos tener una medida global? ¿Cómo podemos obtener un único número que me dé alguna indicación de cuánto me he desviado de lo predicho por la teoría de probabilidad? Un método que es fácil que se nos ocurra es mirar las diferencias entre lo que predice la teoría y los valores que he obtenido e irlos sumando. Si lo que obtengo es exactamente igual que lo predicho por la teoría, esta suma saldrá 0. Y cuanto más me desvío, mayor va a ser el número que obtengo. Si lo hago para el ejemplo nuestro, el 2 no se desvía nada, sale 0, el 3 se desvía 3, el 4 se desvía 7, 23 en vez de 30, para 5 solo se desvía 1, para 7 9, para 8 13, etc. La suma que obtengo es 36. Y esta es una indicación global de cuánto nos hemos desviado. Como idea básica está muy bien, pero es bastante mejorable. Una primera mejora es puramente técnica. Matemáticamente el valor absoluto es una función muy poco tratable, y usamos el truco habitual de cambiarlo por la diferencia al cuadrado, es decir, observado menos teórico al cuadrado en vez del valor absoluto de la diferencia. La segunda mejora es ponderar cada término por el número teórico que debería salir, porque el desvío en el valor de 4, que es 7 sobre 30, parece mucho más importante que el desvío en el valor de 7, que son 9 sobre 60. Y por lo tanto quiero que esa diferencia de 7 en el valor 4 añada más a mi suma que los 9 del valor 7. Y esto da lugar a la medida que vamos a usar. Calculamos para cada nivel observados menos teóricos al cuadrado dividido por los teóricos y sumamos. A este estadístico se le llama G cuadrado, porque esa letra que aparece es una letra griega, es la letra griega G, no una X. Es la letra griega que en español se le llama G, en catalán qui, y en inglés se escribe CHI, pero se pronuncia CAI. Por lo tanto, la prueba en español se tiene que llamar G cuadrado, en catalán qui quadrat, y en inglés chi squared. Pero normalmente se hace una especie de cruce raro y se dice chi cuadrado usando la palabra escrita en inglés pero pronunciado en español. No, la pronunciación correcta sería G cuadrado o qui quadrat. Si hacemos el cálculo para nuestro ejemplo, para el valor 2 es 10 menos 10 al cuadrado partido por 10, 0. Para el valor 3 es 23 menos 20 al cuadrado, 9 partido por 20, y así vamos sumando hasta para el valor 12, 9 menos 10 al cuadrado, que es 1 partido por 10. Sumamos todo y nos sale 8,23. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Ese 8,23 es mucho o poco? ¿Es un valor grande o pequeño? Si es grande, quiere decir que nos hemos desviado mucho de lo que predice la teoría. Si es pequeño, quiere decir que no nos hemos desviado gran cosa. ¿Cuál de las dos cosas es? Por suerte sabemos calcular la probabilidad de que se desvíe del valor teórico por pura variación de muestreo. Esa distribución de probabilidad se llama G cuadrado y es la que ven aquí. Es una familia de distribuciones que dependen de un parámetro llamado grados de libertad, que depende del número de niveles. Es lógico, si sumamos 10 términos es más razonable que salga un número grande que si solo sumamos 3. Por eso, cuanto más grados de libertad, más probabilidad hay de obtener números mayores, como vemos aquí en el gráfico, que por ejemplo la línea roja tiene más densidad de probabilidad hacia la derecha que la verde o la azul. En esta prueba, el número de grados de libertad es el número de niveles menos 1. Efectivamente, si sabemos el total y sabemos cuántos hay en cada nivel menos 1, también sabemos cuántos hay en ese último nivel. Pues vamos a ver si 8,23 es grande o pequeño. Calculamos la probabilidad de tener valores mayores que 8,2269, que es lo que corresponde a 4 decimales, y vemos que es 0,60. Seguramente se han dado cuenta de que esta probabilidad es un p-valor.
Es decir, si realmente los dados siguen las probabilidades predichas, es muy probable obtener valores de g² mayores que 8,23. Luego lo que hemos obtenido es consistente con el lanzamiento de dos dados justos. Esta prueba que acabamos de hacer se llama la prueba de g² de bondad de ajuste. Añadimos el bondad de ajuste porque hay otras pruebas de g² que veremos en el próximo vídeo. Vamos a definir formalmente esta prueba que hemos hecho. Tengo una variable cualitativa y tenemos observaciones sobre esta variable, es decir, una muestra. Queremos saber si el número de individuos en cada nivel se ajusta o no a una distribución de probabilidad P que conocemos o por probabilidades, o por nuestra experiencia, o porque se tiene que cumplir alguna condición, lo que sea. Si sé el número total de individuos y esta distribución de probabilidades, es decir, el porcentaje de individuos que corresponde a cada nivel, puedo calcular fácilmente el número teórico de individuos que debería haber en cada uno de estos niveles. Dado esto, ahora ya calculo g² y puedo hacer un contraste de hipótesis. La hipótesis nula es que g² es igual a 0, es decir, que sigue la distribución de probabilidad propuesta. La hipótesis alternativa es que g² es mayor que 0, o informalmente que no sigue esa distribución de probabilidad. Y entonces podemos calcular el p-valor, que es la probabilidad de que x sea mayor que el g0² de nuestra muestra, suponiendo que sigue la distribución de probabilidad, es decir, que g² es igual a 0. Esto nosotros lo hemos hecho con muchos cálculos, pero R naturalmente tiene una prueba que hace todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es la prueba chi².test, que tiene como parámetros de entrada las observaciones y las probabilidades. Son las observaciones, el número total de observaciones en cada nivel, no la proporción. Y P es igual a la probabilidad, es decir, no los valores teóricos, la probabilidad, algo que tiene que sumar 1. Si ahora lo hacemos con nuestro ejemplo, las observaciones son 10, 23, 23, 41, etc. La probabilidad es 1 partido por 36, 2 partido por 36, 3 partido por 36, hasta otra vez 1 partido por 36, esto todo suma 1. Y entonces aplicamos chi².test con las observaciones y la probabilidad, y vemos que nos da un valor de g0² de 8,2267, que es lo que obteníamos, y un p-valor de 0,6067, que es efectivamente lo mismo que teníamos. Vamos a desarrollar otro ejemplo para coger más práctica en el cálculo del g² de bondad de ajuste y también para ver algunos problemas habituales y cómo se resuelven. Tengo un blog y quiero saber si los accesos al blog siguen una distribución de Poisson. Miro las estadísticas que me da Blogger y cojo el número de accesos diarios que ha habido en los últimos 60 días. Veo que ha habido 4 días en que no ha accedido nadie, 11 días en que ha habido un acceso, 16 días en que ha habido 2 accesos, etc. ¿Puede ser esto una distribución de Poisson? La media de mis observaciones es casi exactamente 3 y puedo calcular mediante la función de Poisson, la función de masa de Poisson con media 3, cuántos días predice Poisson que haya 0 accesos, 1 acceso, etc. Y son estos. Si juntamos esta tabla y la fórmula de g0² que teníamos, podemos darnos cuenta de que hay dos problemas. En la tabla podemos ver que las observaciones son 60 días, pero que teóricamente no nos salen 60 días, nos sale un poco menos. Hay algunos casos que no están y hay que tenerlo en cuenta. Y el segundo problema que tengo es que, como es observaciones menos teóricos al cuadrado partido por teóricos, si el valor teórico es muy pequeño, este término con valores teóricos muy pequeños va a contar mucho. Eso quiere decir que esos 2 días con 8 accesos van a pesar mucho en el g0² porque el denominador es muy pequeño. Es el problema sabido de la problematicidad de los datos cualitativos. Niveles con pocas observaciones, pues un cambio de uno más o uno menos puede hacer cambiar muchísimo el valor global. Para resolver el primer problema, en que no suman 60, tengo dos posibilidades. Una es que elimino casos, la distribución de probabilidad no va a sumar 1, por lo tanto tengo que reescalar esas probabilidades, lo que se dice normalizarlas para que sumen 1, o añado una categoría que podemos llamar otros, donde agrupo todos aquellos que no aparecen. En cada problema veremos que nos conviene hacer más una cosa u otra. Ambas soluciones son adecuadas. Pero tenemos que hacer algo que tenga sentido dentro del problema, no es cuestión de simplemente cuadrar números. Y en cuanto al segundo problema, lo que puedo hacer es agrupar categorías. En la práctica se ve que si la suma de teóricos es 5 o más, todo va bien. Las categorías que agrupen tienen que tener sentido dentro del contexto del problema, no simplemente hacer que sume más que 5. En este caso lo que vamos a hacer es unir 0 y 1, así me elimino el problema del 0, que el teórico es menos que 5, y después meto en un grupo 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito. Así me evito dos problemas, el que 6, 7 y 8 ahora sí que van a sumar 5, y además todos los casos que no aparecían, que del 9 al infinito, van a estar allí, con lo cual las probabilidades me van a sumar 1. Y me queda esta tabla. Hay 15 observados que tengan 0 o 1 acceso, 12 teóricos,
16 con 2 accesos, etc. Y de 6 o más tengo 9 observados y teóricamente tendría que tener 5. Para meterlo en R, creo un vector de observaciones agrupadas y un vector de probabilidades a partir de Poisson, pero también agrupadas con las nuevas categorías que he creado. Los meto en R, chi_square.test, y me sale que un G0 cuadrado de 7,7 y un p-valor de 0,17. Bueno, quizá es una Poisson. 0,17 es un poco bajo y me sospecho que son los de 7 y 8 accesos, que son los que me van a fastidiar. Probablemente me convenga estudiar más de los 60 días de mi muestra para ver si es que he tenido mala suerte en mi muestra y justo los únicos días en que hay muchos accesos están allí, o si es que realmente hay varios días, hay más días de los que tocaría con 7, 8 o 9 accesos. En resumen, tenemos una variable cualitativa, tenemos una muestra, observaciones de esta variable, y queremos saber si esto se ajusta a una distribución que puede ser teórica, por teoría de probabilidad, o que me lo diga la experiencia que toca ser así, o porque es un estándar que debo cumplir. Después, a partir de aquí, puedo obtener una medida global, que es G0 cuadrado, en cada nivel observado menos teórico al cuadrado, partido por teórico, y después sumado para todos los niveles. Y a partir de aquí puedo hacer un contraste de hipótesis con la hipótesis nula, que G cuadrado es igual a 0, o informalmente que se ajusta a la distribución. La alternativa es que G cuadrado es mayor que 0, es decir, que no se ajusta a la distribución. Esto nos permite calcular el p-valor. Esto R lo hace todo con una función, que es chi_square.test, con las observaciones, los observados, el valor, los números que hay en cada nivel, y una probabilidad, una probabilidad que suma 1, no los números teóricos. Y este p-valor nos ayudará a decidir si se cumple la distribución predicha o no. Dos problemas que me pueden salir es que teóricamente puedo tener infinitos niveles, en todo caso muchos niveles de los cuales no tengo observaciones y algo tengo que hacer con ello. Y el otro problema es que si tengo valores teóricos muy bajos, eso es debido a la problematicidad de la variable cualitativa, me puede salir muy poco fiable el valor del G0 cuadrado que calcule. La solución es que elimino niveles y normalizo o reagrupo niveles. Normalmente esto me resuelve ambos problemas. Y esta es la prueba del G cuadrado de bondad de ajuste. Si en vez de una variable cualitativa tengo dos variables cualitativas, hay otras dos pruebas de G cuadrado que puedo usar, que es la de homogeneidad y la de independencia. Y eso los vamos a estudiar en el próximo vídeo.